En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Dice el 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no los recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, te pedimos que en esta noche, en el nombre de Jesús, hable a tu pueblo conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Pues bien, mis hermanos, brevemente, posiblemente hoy abarquemos lo que es la introducción solamente de esta conferencia que hemos titulado La doctrina de Cristo. ¿Por qué la doctrina de Cristo? Fíjese, es algo muy importante conocer cuál es la doctrina de Cristo, porque hay un peligro inminente el no conocer la doctrina de Cristo. Fíjese que aquí el apóstol Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho de Cristo, el que en la cena se recostaba al costado de Jesús, ese discípulo que tenía esa intimidad, esa cercanía con Jesús, que cuando Jesús se iba a mover a cualquier lugar del renglón de los tres, Juan era uno de ellos. Él presenció los eventos más importantes, trascendentales en el ministerio de Cristo, y él aquí nos habla en este pasaje de la Biblia acerca de este punto, y es acerca de la doctrina de Cristo, que el que no tiene ni persevera en la doctrina de Cristo, entonces no es de Dios. No tiene a Dios, no tiene al Padre, pero tampoco tiene al Hijo. Y en el verso 10 donde leímos, entonces el apóstol Juan también dice que si alguien viene y no trae esta doctrina, la de Cristo, que es importante conocer la doctrina de Cristo. Si no trae la doctrina de Cristo, no lo recibáis, no le den la bienvenida, ni siquiera participen con él. Ahora bien, para uno poder tomar este verso de la Biblia y saber a quién va a recibir, a quién no, saber cuál es la doctrina de Cristo, cuál no es la doctrina de Cristo, tenemos que estudiar la Escritura y conocer qué realmente fue lo que Cristo dejó plasmado como doctrina. Primero tenemos que definir lo que es una doctrina. Déjame ver si esto cambia aquí. Esa fue la cita que leímos. Lo primero es que una doctrina no es más que un conjunto de normas y enseñanzas que orientan la fe y la conducta del hombre a alinearse con la voluntad de Dios. Eso es lo que es una doctrina, o con lo que Dios exige en su palabra. Es un conjunto de reglas, de normas, de enseñanzas que llevan al hombre, su conducta, su fe, a alinearse exactamente con el propósito o el plan de Dios. Esto es lo que es una doctrina, o es la doctrina en sí. Fíjense, hay mucha gente que en algunas escenas de la Escritura o algunas cosas que suceden en las iglesias tienden a decir con el pecho abierto: yo predico a Cristo, yo no predico doctrina de hombres. Entonces uno tiene que saber qué es doctrina de hombre y cuál es la doctrina de Cristo, porque hay gente que con el pecho abierto no obedecen a algunas acciones o algunos pedidos que se hacen en la congregación y dice: esos son mandamientos de hombres, son doctrina de hombres. Yo no participo ni creo en nada de eso. Yo obedezco a Dios y punto. Ahora, ¿qué conlleva obedecer y conocer la doctrina de Cristo? Que ese es el punto. Primero hay que entender de dónde procede la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo no es terrenal. Su naturaleza no es terrenal. Él mismo dijo: porque mi doctrina no es de este mundo, su origen. Él, su palabra, sus enseñanzas, no es de este mundo. No es algo que él se lo inventó, no es algo que él lo sacó en ese tiempo que era muy famoso cuando Cristo estuvo, del Talmud babilónico y del Talmud judío,
que los judíos pues se regían, su conducta era como una especie de ley, que ellos se regían conforme a lo que expresaba literalmente eso. Jesús ni siquiera sacó sus enseñanzas de las 12 tablas. Las 12 tablas es una metodología jurídica que se usaba en ese tiempo para juzgar y para regir la conducta del ser humano en ese tiempo. Ni siquiera de ahí Jesús saca sus enseñanzas, saca sus normas, sus leyes, sus doctrinas, sus mandamientos. No lo saca de nada de eso. Ni siquiera de la ley del talión, que era lo más semejante a la ley de Dios. Nótese, la ley de Dios y la ley del talión son cosas diferentes. Aunque parezca lo mismo, aunque usted diría, pues no fue Dios, que no, son cosas diferentes. Una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que estableció Moisés. Porque hay que estar claro con unas cosas. Hay que saber cuándo Dios estableció algo y cuándo el hombre, en este caso el líder, en este caso el regente, lo estableció para un buen funcionamiento del sistema jurídico de ese entonces. Jesús fue claro y dijo, mi doctrina no es de este mundo. Mis enseñanzas, mis palabras, lo que yo hablo, lo que yo enseño, lo que yo vengo a traerle no es humano. No son ideas de hombre ni son filosofías. No son nada de eso. Es algo divino que vino directamente del Padre. Ahora, ¿cuáles fueron esas doctrinas que vinieron directamente del Padre? ¿Cuáles fueron esas enseñanzas que aquí el apóstol Juan, en su segunda carta, que le escribió a una señora, déjenme ver cómo que se llama la señora, una anciana, la señora que la denomina la elegida, le escribe esta carta a ella y hace énfasis del tema de la doctrina de Cristo. Y por eso es importante conocer cuál es en sí la doctrina de Cristo, qué conlleva conocer la doctrina de Cristo y qué implica saber la doctrina de Cristo para uno decir a pecho abierto, como dicen en algunas ocasiones algunos hermanos que dicen, no, porque yo no me rijo por doctrina de hombre. Mucha gente lo dice. Aquí la pastora cuando enseña a los nuevos convertidos, pues les enseña el manual de doctrina, ¿verdad? Todo el mundo aquí lo conoce. ¿Qué es el manual de doctrina? El manual de doctrina no es más que la regla de fe y conducta que se elaboró por medio de la palabra, la institución que se llama IMAC, que es una institución gubernamental porque está registrada, tiene su RNC, está legalmente constituida y esa institución escogió este reglamento local y lo establecen en todas sus iglesias que se denominan Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, y esto se enseña como regla de fe y conducta. A esto se le llama manual de doctrina, pero ese manual de doctrina no es extraído por los pensamientos filosóficos de los fundadores de IMAC. Ese manual de doctrina no es extraído por lo que cree Berroa, que es uno de los líderes más viejos, fundador del concilio, ni de los demás que ya están en la presencia del Señor. No fue extraído de las ideas de ellos. Fueron extraídos exclusivamente de la enseñanza bíblica de las Escrituras. Ese manual de doctrina. Y ese manual de doctrina se alinea con todas las doctrinas y las enseñanzas que enseñó Cristo aquí en la tierra. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en uno de esos temas del manual de doctrina, algo tan sencillo como eso, decimos, no, porque yo no voy a cumplir con tal o cual cosa, porque eso es doctrina de hombre. Solo hizo un hombre ese manual. Yo me rijo por lo que diga la Biblia. Mucha gente dice eso, muchos cristianos lo dicen. Sea de este concilio, de cualquier otro concilio, lo dicen. Pero no lo dicen porque ellos realmente quieran agradar a Dios, porque ellos realmente quieran obedecer a la palabra de Dios. Lo dicen porque son reverdes, no se quieren someter a Dios y lo expresan de esa manera porque su verdadera intención ni siquiera es obedecer y agradar la doctrina de Cristo. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Sí, es verdad, muchos lo dicen.
Pero estamos para aprender en el día de hoy sobre la doctrina de Cristo. Alabado sea el Señor. Su naturaleza, su contenido es completo y es suficiente. Hablando de la doctrina de Cristo, su contenido es completo y es suficiente. No necesita que se le agregue absolutamente nada a la doctrina de Cristo, a lo que Él plasmó y enseñó. Porque inicia abarcando desde la salvación, abarca la vida cristiana y abarca la conducta en la iglesia y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La abarca la doctrina de Cristo. Alabado sea el Señor. Fíjese que uno de los fundamentos principales de la doctrina de Cristo es la salvación por fe. Todo aquel que creyere será salvo. La salvación, la Biblia lo registra y queda más que demostrado que usted no necesita ser el que más venga a la iglesia, que usted no necesita ser el que más ropa larga use, que usted no necesita ser el que más se deje ver para usted ser salvo. Usted lo que necesita es tener un encuentro personal con Cristo y creer en su corazón que Jesucristo es el Señor y, como dice la Biblia, será salvo. Alabado sea el Señor. La salvación no depende de la cantidad que nosotros demos. Juan Tesla en el 1517, eso después de Cristo, claro está. Juan Tesla, que fue un monje, un sacerdote católico, pues enseñaba la salvación a través de la cantidad de dinero que la persona pudiera pagar para obtener una certificación que era denominada indulgencias, que era un certificado con la firma y el sello del Papa, y el que podía dar una gran cantidad, pues mientras mayor era la cantidad que pudiese dar, entonces mayor era el beneficio de la salvación para él, para sus familiares, para los que ya estaban muertos, para los que estaban en el purgatorio, incluso para los que estaban en el infierno. Todavía su cantidad que pudiesen ofrecer, tenía la facultad, según él, de salvar a esas almas. Ese era el mecanismo de salvación que predicaban. No predicaban a Cristo. Lo que enseñaban era una manera de cómo robarle al pueblo el sustento, de cómo empobrecer a la nación para enriquecer el Vaticano. Eso era lo que predicaban. No era a Cristo, ni la salvación por gracia, ni tampoco por fe. La doctrina de Cristo no se basaba en nada de eso. La salvación de la doctrina de Cristo, que enseña la doctrina de Cristo, le habla al hombre que no importa lo caído, lo perdido que el hombre esté, si cree en Cristo tiene vida eterna. Por perdido que esté, si ve a Jesucristo, si mira la cruz, tiene salvación, tiene oportunidad. Eso es lo que enseña Jesús. Eso es lo que enseña la doctrina del Señor. Alabado sea el Señor. Por eso su contenido es completo y es suficiente. No necesita que le agreguen nada. No necesita que ningún filósofo le agregue a su teoría, a su contenido, las teorías que ellos creen. Los científicos no necesitan agregarle sus muestras científicas al extracto de la doctrina de Cristo, porque ella es completa. Ella es perfecta, no necesita ayuda humana, porque ella es suficiente. Si la conocemos y nos aferramos a la doctrina de Cristo como tal, lo que enseña Jesús en sí, lo que Él vino a traer, lo que Él en sí vino a enseñar como doctrina, como normas, como ley, para que le sigamos, para que le conozcamos, para que cuando lo conozcamos a Él, entonces conozcamos la naturaleza real del Padre. Jesús le dijo a Felipe: si me conocen a mí, han visto al Padre también. Lo que Jesús le está diciendo es: si ustedes conocen mi carácter, si ustedes conocen mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de obrar, como yo soy,
cómo yo me porto, cómo yo actúo de esa forma, ustedes también van a conocer al Padre, porque yo no obro las cosas que yo quiero hacer, yo obro lo que el Padre me manda que haga. Alabado sea el Señor. Entonces, conocer la doctrina de Cristo implica no solo conocer lo que Él dijo, porque Jesús dijo muchas cosas. Dijo tantas cosas que dijo el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 21. Jesús dijo tantas cosas e hizo tantas cosas que Él utilizó una hipérbole escritural y dijo: si se escribiesen en el libro las cosas que Cristo dijo, hizo Jesús, no hubiesen cabido en el mundo de tantos libros que hubiesen. Lo que utilizó fue una hipérbole, la metodología de cómo hablaban los judíos. Los judíos hablaban con exageración. Los judíos, para decir yo tengo hambre, decían como dominicano: estoy muerto del hambre. Usted no está muerto nada, que usted tiene un hambre exagerada. Por eso es que vemos en la escritura cuando Jesús en ocasiones dice: si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácatelo. Eso es una expresión judía. Los judíos hablan en esa terminología porque sus expresiones son hipérboles. Agrandan las cosas, las hacen más grandes de lo que creen. Para un judío enseñar que tiene una silla, no la pone junto donde están todas las demás sillas, la pone encima de la silla. Porque así es que son sus costumbres, así es que son. Por eso es importante conocer las costumbres del pueblo de Dios, tanto desde la antigüedad, los beduinos, como los actuales. ¿Para qué? Para que podamos comprender las enseñanzas que están aquí en las escrituras. Para que podamos saber realmente a qué se refiere la Biblia cuando nos habla de la doctrina de Cristo.